Porque la tormenta más peligrosa no es la que está afuera, sino la que está dentro de nosotros. Todos sabemos el poder de Dios y todos reconocemos quién es Él. Pero somos humanos y también tenemos también de repente tenemos miedo. Eso es lo que vamos a hablar de esta tarde. ¿Por qué teméis? Vamos a leer Mateo 8, 23, 27. Su bendita palabra dice como sigue. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el privilegio, por la bendición que tú nos das de venir a tu casa de oración, a adorarte, porque tú eres digno de adoración. Ahora te pedimos que tú prepares nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra no regrese vacía, sino que podamos entenderla y podamos hacerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amén. Amada iglesia, como le dije, hoy quiero hablar algo de que todos conocemos muy bien: el miedo. Si usted algún día, si usted me dice yo nunca he tenido miedo, usted es mentiroso. Este personaje de repente nos visita por la noche con un insomnio que no podemos dormir. Nos dificulta. También nos visita cuando la enfermedad o la incertidumbre o quizás en la soledad. Pero también quiero hablarle de algo mucho más grande, que es la fe. La fe no niega la tormenta, pero no permite que la tormenta tome control de tu vida. Quiero que usted escuchen esta tarde, amada iglesia, y amigos y hermanos que nos siguen viendo en el medio virtual. No es una historia más, sino es la palabra viva que quiere que nosotros la recibamos y la hagamos por obra en esta tarde. La tormenta no significa ausencia de Dios. Por supuesto que hemos leído que Jesús estaba en la barca. Los discípulos no estaban en pecado, no estaban en desobediencia, y aún así la tormenta llegó. Estar con Jesús no nos exime de enfrentar tormenta, escuche. Pero sí te garantiza que no la vamos a enfrentar solo, amén. Muchas veces, hermanos, pensamos, si Dios hubiese estado aquí, no hubiese pasado esto. Pero la palabra nos dice que nos muestra todo lo contrario, que Dios puede estar contigo, conmigo, pero aún va a permitir esos vientos fuertes que lleguen a nuestra vida. Amén. La tormenta no es ausencia de Dios. La tormenta en sí que Dios permite es prueba de tu fe y confianza en Dios. El mar de Galilea, todos sabemos dónde está ubicado. Yo creo que todos hemos entendido la historia. Este evento ocurrió en el mar de Galilea, que es conocido por tormentas repentinas y violentas. Este lago, por supuesto, está situado en una cuenca rodeada de colinas
y eso lo hace susceptible a cambios repentinos del clima. Por supuesto que unos de los discípulos, ellos entendían el área donde ellos estaban, entendían la reacción y cómo era. Ellos estaban muy familiarizados. Ellos habían experimentado anteriormente toda esta tormenta porque unos de ellos eran pescadores. Todos sabemos la historia de cada uno de los discípulos. Pero podemos visualizar nosotros el contraste entre el miedo de los discípulos y la calma de Jesús. Cuando la tormenta golpea, los discípulos se aterrorizan. A pesar de la experiencia y el conocimiento del mar, ellos están abrumados con esta fuerte tormenta. Según la historia, ellos habían tenido experiencia con muchas tormentas anteriormente. La reacción inmediata de los discípulos, ¿qué hizo? Despertar a Jesús y pedirle ayuda. ¿Verdad que eso es normal? Muestra la desesperación y el miedo en realidad. La respuesta de Jesús es una reprensión para ellos y enseñanza para nosotros. Porque la respuesta dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Lo lindo, hermanos, amada iglesia, hermano, que Jesús le dice la raíz del miedo. Porque eso es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. La falta de fe. La fe y el miedo a menudo están inversamente relacionados. Cuando más nosotros confiamos en la soberanía y el cuidado de Dios, es cuando tenemos menos espacio le damos para que el miedo tome control de nosotros. Pero siempre y cuando nosotros nos acercamos más a Jesús, cuando tenemos esa convicción de quién es Él y tenemos la comunión con Él. Hermanos, es menester que nosotros entendamos que siempre tenemos que andar cogidos de la mano de Jesús. ¿Para qué? Para que estar bajo la cobertura de Él. Si la palabra de Dios dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen, pero los que le temen no es el miedo a Dios, sino obedecer a Dios, respetar a Dios y seguir todas las instrucciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. La reacción inmediata de los discípulos, como le digo, es despertar a Jesús. Jesús le dice directamente le dice: hombre de poca fe. El miedo, hermano, grita. La fe susurra, pero con autoridad. El miedo exagera. El miedo acelera, el miedo distorsiona, el miedo les dice a los discípulos que van a morir. Y aunque el autor de la vida estaba en la barca con ellos, es lo mismo que nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando situaciones adversas llegan a nuestras vidas, enseguida el miedo quiere tomar control de nuestra vida. Y tú y yo sabemos que el poderoso gigante está con nosotros. Aquel que lo puede todo, aquel que lo hace imposible posible. Para él nada, absolutamente nada es imposible. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Eso es mi Dios. Si tú tienes a Jesús en tu barca, no le tienes que tener miedo. Amén. A nada, a ninguna adversidad. Amén. Gloria a Dios. Lo lindo es lo que vemos es, escuche, Jesús no le dice porque me despertaron. Lo que estoy cansado, estaba durmiendo. No. Les dice: ¿por qué dejaron que el miedo tomara el control? La fe, hermano, no niega la realidad. La fe no dice no hay tormenta. La fe te dice sí hay tormenta, pero Jesús está aquí. Jesús está en tu corazón y tú no tienes que tenerle miedo a nadie. Amén. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Amén. Jesús está en tu barca. Jesús está también en mi barca. Amén. Eso es lo lindo de Dios.
Jesús, escucha iglesia, Jesús calma primero. ¿Qué calma primero? Tiene que calmar el corazón. Luego la tormenta. Antes de hablar del mar, Jesús le habló a los discípulos. Antes de ordenar al viento, ordenó paz en los corazones de los discípulos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la tormenta más peligrosa no es la que está afuera, sino la que está dentro de nosotros. Porque no tenemos esa convicción, esa seguridad en el poder de Dios. Tenemos fe, pero simplemente es una creencia, hermanos. Fe es totalmente diferente. Fe es la convicción de lo que tú y yo esperamos, que no la vemos, pero confiamos en Él, en el poderoso. Amén. Eso es lo lindo que nosotros debemos entender. A veces, hermanos, pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero Él quiere primero cambiar nuestra perspectiva. Él quiere cambiar también nuestro corazón. Que en realidad, verdaderamente, si tú has creído en mí, como dice el Señor, pero confía en mí, te dice Dios, el Señor en esta tarde. Amén. La verdadera liberación no es cuando la tormenta desaparece, sino cuando el miedo deja de controlarte, cuando el miedo deja de gobernarte. Esa es la verdadera liberación. Amén. La clave es conocer y confiar en la presencia de Dios. Tener y conocer que el poder de Dios, Él puede calmar cualquier tormenta a pesar del caos alrededor nuestro. La presencia de Dios si está la presencia de Dios en tu vida, es la fuente de paz, es la fuente de consuelo. Y por supuesto vas a ver el milagro que tú esperabas. Amén. Ese es mi Dios, ese es mi Jesús, ese es mi Salvador. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es aquel que venció la muerte, hermanos. ¿Tú crees que no va a ser posible por las situaciones que tú estás pasando? Para Él nada es imposible. Por supuesto que estamos viviendo actualmente en un mundo lleno de diversas tormentas. Crisis personales, problemas de salud, situaciones financieras, incertidumbre legales. Hay un momento en que nos sentimos abrumados, temerosos. Sin embargo, debemos de pensar, hermanos, una de las cosas que actualmente está por allá, la gente le cree más a la gente, confía más el bla 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 de afuera que en vez de lo que lo dice el Señor. El Señor dice, nunca te dejaré, siempre voy a estar contigo. Muchos, ¿por qué no llegan a la iglesia? Por el miedo. Le digo en esta tarde, iglesia, si tú estás aquí y has llegado, no importa cómo llegaste, pero el Señor te trajo aquí en este país. Ese es el primer punto. El segundo punto, es el dueño de toda la tierra y toda su plenitud. Y Él te dice, si tú me aceptaste como tu Salvador, yo estaré contigo y nunca te dejaré. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero tú tienes que tener una convicción, hermano. No le creas a la gente, que habla tontería, perdóneme la palabra, pero es la verdad, hermano. Ninguna persona, ninguna autoridad tiene derecho de entrar a la iglesia donde estamos nosotros alabando al Señor. Eso es lo más sagrado. ¿Sabe qué es lo que pasó allá en Minnesota, hermanos? Fueron personas que estaban protestando contra inmigración. ¿Y dónde están ellos? Todos están enfrentando ¿qué? Condenación. 38 personas están bajo el Departamento de Justicia. Es mentira, hermanos, mentira que la gente dice que no, que van a llegar a la casa de Dios. Nadie la toca, amén. Todo perecerá, medio la casa de Dios, amén.
Tú y yo somos la casa de Dios, amén. Y aquel que está con nosotros es más fuerte que el que está afuera. Dan un aplauso a mi Señor. Así que no le tengas miedo, amén. La pregunta de Jesús: ¿por qué tienes miedo? No es una reprensión, sino una invitación a tener una fe más profunda. Es tiempo que tú examines los fundamentos de tu fe. Es confianza, si verdaderamente tú tienes confianza en Dios o simplemente una creencia, hermano. El mundo cree, el mismo enemigo cree, hasta tiembla. Pero es la gran diferencia entre nosotros, es la fe, es la convicción. Que para mi Salvador nada es imposible. ¿Habrá algo imposible para mi Salvador? Amén. Yo creo que nada. La experiencia de los discípulos es el espejo de nuestras vidas espirituales. Amén. Su miedo y la postura de ellos, por supuesto, fue un proceso del crecimiento de la fe. Comenzaron con una comprensión limitada de lo que era Jesús y llegaron a la comprensión hasta el final de quién verdaderamente es Jesús. A veces Dios va a permitir, hermano, cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. No es que Dios castiga. Yo siempre digo, y perdóneme que se lo repita, el castigo que tú y yo teníamos que recibirlo, Él lo pagó en la cruz. Dios nos disciplina cuando no le obedecemos. Eso es natural, pero nunca nos castiga. Amén. De manera similar es cuando nosotros tenemos problemas que enfrentamos, somos nosotros testigos de la fidelidad de Dios, siempre y cuando si nosotros creemos quién es nuestro Dios, quién es Jesús, hermanos. Amén. Hoy es la oportunidad de examinar nuestra madurez espiritual. La reacción de los discípulos a la tormenta revela la inmadurez de los discípulos. El miedo y el pánico es muestra que aún no habían entendido completamente la magnitud y el poder y la autoridad de Jesús. Eso nos está hablando directamente también a nosotros. Sin embargo, esta experiencia fue un paso crucial para el crecimiento de ellos. La madurez espiritual es confiar totalmente en Dios en todo momento, pero algo íntimamente y siempre, hermanos. Es tiempo de pasar de una fe que te embalea, como se dice, fácilmente por las pequeñas olas de la vida, a una fe que permanece firme porque está regada en el conocimiento del carácter y las promesas de Dios. Amén. Le digo, hermanos, la fe crece cuando nosotros conocemos quién es Jesús, cuando nosotros caminamos cogidos de la mano de Jesús. Después del milagro que pasó, los discípulos se sorprendieron. Ellos tuvieron muchas experiencias cuando estaban caminando con Jesús antes de llegar a la barca. Cuando dijeron, wow, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Qué admiración! Ellos habían sido testigos incluso de sanar paralíticos y levantar personas que habían muerto. La fe no se fabrica. La fe se alimenta con revelación, se alimenta con oración, se alimenta congregarse uno a los otros, porque aquí que conocemos, aquí nos ayudamos uno a los otros y esa es la única manera que vamos a crecer espiritualmente. Amén. Cuanto tú más conoces a Jesús, más pequeño se vuelve el miedo. Le digo en esta tarde, iglesia, aquel que calmó los vientos, Él sigue siendo el mismo.
Como dice la palabra, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue calmando tormenta. Él nos sigue sosteniendo cuando flaqueamos. Él no abandona. Él tiene autoridad sobre cualquier tormenta que estemos enfrentando, hermano. Lo que pasa es que dudamos cuando la tormenta en nuestra vida llega, cuando los vientos fuertes llegan. ¿Sabe cuál es la debilidad de nosotros? Que nosotros queremos manipular a Dios, queremos que Él haga la obra en el día, en el momento que nosotros queremos. Pero no es así. Es cuando Él quiere. Amén. La fe, hermano, no es un sentimiento, es una convicción basada en quién es Él. Amén. Algo que podemos observar, el dormir de Jesús durante la tormenta es una imagen poderosa de la paz divina. Nos recuerda la verdadera paz, que no es ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. Jesús nos dice en esta tarde, yo creo que todos sabemos este versículo, pero no le hemos puesto atención, o quizás no le pedimos al Espíritu Santo que se haga carne en nuestra vida. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, no se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón, mi corazón, ni tenga miedo. Amén. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No. ¿El hermano, la hermana, tu esposo, tu cónyuge? No. Lo dice nuestro Salvador. Él es que nos dice, Él es una paz que el mundo no la puede dar. Esa paz está disponible para todos nosotros. Es una paz que transciende entendimiento, como lo describe Pablo en Filipenses 4:7. Escuche, iglesia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Que es imposible entender la paz de Dios cuando estamos pasando aflicciones y cuando dice, wow. Y como el hermanito, la ermita, mira, como que nada está pasando. ¿Por qué? Porque tiene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Qué lindo saber, qué lindo conocer la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y descansamos en su presencia y poder, podemos nosotros experimentar la verdadera paz de Jesús. Esa paz sobrenatural, esa paz que el mundo no la puede entender. Y muchos de nosotros no la pueden entender porque no la hemos aceptado, no la hemos experimentado. Amén. Es algo sobrenatural. Solamente es algo que no puede entender, el mundo no la puede entender, el ser humano en sí, nosotros no la podemos entender. Les recuerdo, hermanos, todos sabemos la historia de Pablo. Cuando él estaba escribiendo a los filipenses, él estaba encarcelado, pero la paz de Dios, y él hablaba de la paz de Dios. Todos sabemos que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener esa paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Ahora, el problema es que tú no la quieres recibir, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Eso es lo que sucede, hermano. Buscamos resoluciones y soluciones en otras partes. Nos desesperamos, nos llenamos de estrés y incluso nos perjudica físicamente, teniendo la medicina en ti. ¿Cuál es la medicina? Jesús. Jesús. La paz de Jesús.
Amén. Eso es lo que Dios quiere que tengamos fe y confianza en Jesús, que Él guardará nuestros corazones y pensamientos, como dice Pablo a los filipenses. La paz de Dios, hermano, podamos visualizarlo así. La paz de Dios actúa como un centinela, protegiendo nuestras emociones y pensamientos en medio de la ansiedad, en medio del miedo, en medio de los desafíos de la vida que tenemos. En este mundo está lleno de preocupaciones. Podemos encontrar refugio en la fe, en la fe en Cristo. Pero para poder experimentar esa paz, iglesia, solo tenemos que algo fácil: entregar nuestras preocupaciones a Dios. Todos sabemos ese versículo: venid a mí todo lo que esté encargado y descansado, que yo os haré descansar. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? No, esto es mío, yo no se lo voy a dar a Dios. ¿Verdad que eso no sucede, verdad? Y muchas veces decimos, no, yo lo puedo resolver. Hermano, hermana, venga que queremos orar por las situaciones. No se preocupe, pastor. No. Amén. Y después lo vemos con estrés. Y no sabemos el por qué y para qué. Hermano, Dios quiere darnos esa paz. Dios quiere que nosotros tengamos confianza en Él. Dios quiere que tengamos esa convicción, esa fe, esa convicción en Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano, en esta tarde. Nosotros no podemos echar el miedo por sí solo, porque la carne va a tomar ventaja, pero en el nombre de Jesús vamos a echar fuera todo miedo. Amén. Porque Él me dice, confía en mí. Amén. En pocas palabras, hermanos, la fe no elimina el miedo. La fe lo vence, lo desplaza. No lo desaparece, porque estamos todavía en este mundo y tarde o temprano nuevamente nos va a sorprender el miedo. Pero tenemos la experiencia que dice, no, voy a buscar la presencia de Jesús. No le estoy diciendo que una vez que usted le entregue todas las cosas y el miedo a Jesús nunca lo va a tener. Eso es mentira. Pero usted ha aprendido a confiar en Dios. Amén, que eso es lo mejor. Jesús, hermano, Jesús no le reprocha cuando lo despertaron. Él los exhorta a confiar cuando el miedo ha tomado el control. Jesús no nos reprende, no nos reprocha cuando oramos y cuando le pedimos ayuda. Pero tenemos que saber y decirle que tenemos confianza en Él. Es lo que reprocha, hermano. Es dejarle y permitir que el miedo tome control de nuestra vida. Y eso es lo que está pasando actualmente de muchos de mis hermanos. Porque el diablo es astuto. Usa cualquier cosa para desanimar a los hijos de Dios. Pero tú y yo, y usted también, sabemos, y lo que nos dice en esta tarde el Señor, ¿quién es nuestro Dios? La fe, hermano, no es negar el peligro, es recordar quién está con nosotros. Amén. Cuando Cristo está en nuestra barca, la tormenta no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Jesús. Amén. Quizás hoy, estás enfrentando viento fuerte. Quizás tu barca está siendo sacudida. Quizás te sientes como que se va a hundir tu barca. Pero Jesús te sigue preguntando, ¿por qué tienes miedo? Yo estoy contigo en tu barca. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Hoy,
En esa tarde Él quiere calmar tu corazón. Y después, en su tiempo, Él va a calmar tu tormenta. Porque eso es lo más importante de Dios con cada uno de nosotros. Calmar nuestro corazón. Ayudarnos en nuestra fe débil para confiar en Él. Luego vamos a ver los milagros. Vamos a ver cómo de repente todos los problemas y todas las cosas se solucionan. Porque has confiado en Él. Y Él te va a dar esa paz a cada uno de nosotros. Yo oro para que cada tormenta se convierta en una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Y que cada ola nos recuerde que no navegamos solos. Recuerde, iglesia, que usted no está solo. Cuando el miedo llega, que sea vencido por nuestra fe, por nuestra mirada en Jesús. ¿Tú sabes quién es el que lleva el timón de tu barca? Nuestro capitán, por decirlo así. ¿Y sabe cuál es el nombre de él? Jesús. Y sabe que para él, e incluso los mismos vientos se van a calmar cuando él le dice que se calme. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre llevar en mente. Que cuando él dijo que se calmaran los vientos, llegó la bonanza, llegó la paz. Pero tenía que él enseñarle que primeramente tenía que tratar con su corazón, con su creencia. Y eso es lo que Dios quiere que te lleves en esta tarde. Eliminar el miedo. No con cosas pasajeras, no con medicinas que te dan temporal. El único que te puede aliviar y eliminar ese miedo que te está robando la bendición de Dios se llama Jesús. El único que te puede dar esa paz, porque ese insomnio que no puedes dormir, se llama Jesús. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? En tu vida. En tu vida y en la mía. En cualquier momento nosotros podemos acercarnos a Él. En cualquier momento podemos entregarle nuestras cargas a Él. Pero también a la misma vez tenemos que confiar y tener esa convicción que para Él nada es imposible. Dale un aplauso a mi Señor, amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Vamos a orar. Le vamos a decir, si usted quiere repetirle, gloria a Dios. Señor, te pedimos que calme nuestras tormentas internas y danos tu paz en medio del caos. Enséñanos a confiar en ti siempre, aun cuando los vientos soplen fuerte. Señor, aumenta nuestra fe. Y cuando las olas fuertes lleguen a nuestra vida, que el miedo no tome el control, porque tú llevas el timón de nuestra barca. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amén.